Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes creen esas palabras que Dios nunca te dejará? Está escrita en sus palabras y su palabra es verdad y tenemos que creerlo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer versículos 10 al 17. Si no tienen sus Biblias, lo vamos a tener aquí por la pantalla enfrente. Tengo la traducción de Dios habla hoy. Si tienen algo un poquito diferente, está bien. 1 Corintios capítulo 1, del versículos 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1, 10 al 17. La palabra de Dios dice así: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque ha sabido por los de la familia de Chloe que hay discordias entre ustedes. Versículo 12. Quiero decir que algunos de ustedes afirmen: yo soy de Pablo. Otros: yo soy de Apolo. Otros: yo soy de Cifas. Y otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gayo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con alardes ni de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. La palabra del Señor. Se pueden tomar asiento. En cada familia, en cada organización, en cada movimiento, siempre hay problemas de división internales. Muchos de los conflictos que resultan de diferentes disputas siempre son del control. El otro día estuve viendo una vista titulada London Falling, y es tocante el terrorismo. Y la razón que ellos pudieron hacer toda la destrucción que hicieron era porque había alguien adentro, alguien que andaba causando división y conflicto. Y ahora quiero platicarles hoy en la mañana de que si ustedes sirven al Señor, si ustedes sigan al Señor, pues tenemos que nosotros ponernos de acuerdo que tenemos que darle todo el control a Dios. Porque cuando le damos todo el control a Dios, eliminamos las posibilidades de que haya conflicto internal. Porque si Dios no está seguido, si nosotros no estamos poniendo a Dios de líder, siempre va a haber división. Y eso fue el problema de la iglesia en Corintios. Y esto era muy, muy mal. La armonía entre los creyentes se estaba desmigando, se estaba cayendo. Y el problema era que todos estaban buscando un líder. Todos estaban enfocándose en todo lo que estaba pasando alrededor. Había pleitos de poder, había gente que estaba quejándose, estaban chismeando, pero todos querían hacer un líder. Los creyentes estaban puestos contra creyente y nadie quería tomar cabo que Dios
era la cabeza de la iglesia. Y nosotros hoy en día casi miramos lo mismo aquí. Y lo malo era que ya se iba a dividir la iglesia, ya se iban a ir gentes a sus diferentes lados, pero Pablo, con su corazón para esta iglesia, le estaba diciendo que una casa dividida no se puede quedar parada. Pablo tenía un corazón para esta iglesia y él estaba diciendo que esta iglesia es imperfecta. Pero cuando nosotros tenemos armonía, cuando nosotros nos podemos enfocar en Cristo, podemos empezar de creer en el mismo espíritu y en la misma mente para avanzar el evangelio. El ministerio y la misión de una iglesia no puede seguir adelante si la gente no se para en unidad, si los creyentes, si los miembros no están unidos para la misma causa. El culto, la alabanza estaba afectada, el evangelio estaba afectada, el devocional y la oración de cada miembro estaba afectada. Nadie estaba creciendo espiritualmente porque había división adentro de la iglesia. Divisiones estaban causadas por los creyentes querían seguir a otros líderes. Estaban poniendo el mensajero enfrente del mensaje. Estaban llenos de egoísta y estaban creyendo una cultura de que la iglesia y yo. Ellos no entendían que ellos necesitaban hacer la iglesia. La iglesia estaban discutiendo quién iba a ser el líder y Pablo les tenía que decir, el líder de esta iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahí la iglesia de Corintios se estaban formando clicas. Había mucha gente que andaban siguiendo diferentes líderes. Unos querían seguir a Pablo, otros a Apolos, otros a Cifas y otros a Cristo. Y ustedes están ahí sentados pensando, pues todos deben de seguir a Cristo. Pero el problema, lo que estaban haciendo ellos, lo que estaban diciendo que ellos estaban siguiendo a Cristo, es que ellos decían que yo sigo a Cristo para poder decir que ellos eran mejores que los demás de las personas. Porque seguir a Cristo no es pecado. Pero cuando tú crees porque eres seguidor de Cristo, que eres mejor que otras personas, entonces sí es pecado. Y eso es lo que estábamos viendo ahí en esa iglesia del primer siglo. División es un problema seria. Es un problema que una iglesia nunca se va a querer enfrentar porque es mucho, mucho serio. Divisiones puede devastaar el compañerismo de la iglesia. Y la iglesia no va a poder ser testigo en este mundo si no están en armonía. Si miras la palabra división, empieza con dos letras, D y I. Dos letras. Y cuando ves esas dos letras enfrente de cualquier palabra, siempre hay un tipo de separación. División es de separar. Si miras la palabra divorcio, es la separación del matrimonio. Dios hace una pareja, dos personas, hacer uno, pero el divorcio lo separa para ser dos. Cuando miras la palabra diálogo, es de dos personas platicando. División es algo que nos da doble visión. Y eso es mucho, mucho peligroso. Porque cuando tenemos doble visión, estamos viendo todo doble. Y es tiempo de ir a ver el doctor Jaime aquí en Westlaco. Cuando hay dos visiones en la iglesia, va a haber problemas. Porque todos necesitamos vivir en armonía y tener el mismo
misión. El apóstol Pablo le estaba dando consejo a la gente y a la iglesia ahí en Corintios, y él le estaba dando recomendaciones y le estaba diciendo: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Esta iglesia en Corintios ya estaba grande, ya estaba fuerte, ya estaba maduro. Pero lo que estaba pasando es que había divisiones empezando a tomar cabo ahí adentro. Los miembros estaban de pleitos con cada uno de ellos, estaban quejándose de cada cosa, y eso es lo que no deberían de andar haciendo, porque ellos se quejaban a veces que el predicador no estaba predicando en lo que ellos querían. Ellos estaban adentro de la iglesia, pero el problema era que la iglesia no estaba adentro de ellos. Pablo lo estaba urgiendo que esta iglesia necesitaba estar en armonía, que necesitaban estar siempre de acuerdo para que estuvieran unidos de el mismo mente y el mismo propósito. Los cliques adentro de la iglesia estaba causando esa división. Y el problema de hacer cuando hacemos cliques es que nosotros empezamos a seguir al hombre. Porque un creyente auténtico, como dice Pablo, no está bautizado en el nombre de Pablo, están bautizados en el nombre de Dios. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no en el nombre de cualquier persona. Porque cuando estamos bautizados, estamos confesando a quién vamos a seguir. ¿Quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a estar fiel? ¿Y con quién nos vamos a parar? Como humanos es muy fácil de ponernos ojos en un hombre. Podemos empezar a seguir hombre y no a Dios. Y esto es lo que estaba pasando ahí en Corintios. Ellos ya no estaban enfocados en Dios, y esto empezó a causar problemas ahí adentro de la iglesia. Porque ellos ya no estaban enfocados en quién es el fundador de la iglesia, más bien estaban enfocados en quién estaba dándole consejo a la iglesia. Ellos estaban enfocando qué iban a sacar de la iglesia y no qué iban a meter a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos iban a darle a la iglesia? Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los problemas, nos estamos olvidando en el que puede resolver nuestros problemas. Nosotros empezamos a enfocarnos en otras prioridades y no en la prioridad de Jesucristo. Y lo malo es que esos problemas que existían en esa iglesia del primer siglo siguen existiendo hoy. Y Pablo quería decirles, él quería ver que no hubiera ninguna división en esta iglesia, que pusieran lo que tenían en mal a los lados y que se enfocaban en Cristo para que pudieran avanzar el evangelio. Hoy en la mañana necesitamos nosotros también entender que las prioridades de nosotros deben de hacer lo que Jesús quiere que hagamos. No debemos de hacer el mismo iglesia que estaba pasando en el primer siglo, pero más bien necesitamos aprender de los problemas para poder avanzar el evangelio. Porque no queremos hacer la misma iglesia hoy, queremos siempre seguir avanzando y ser más y más como Cristo. Cada iglesia no debe de dividir, porque tenemos que entender que tenemos un Salvador, tenemos un Creador, tenemos un fe. Las iglesias cuando se dividen empiezan a poner sus ojos en el hombre, y entonces las misiones no son para ir a predicar el evangelio, no es para ir a ser discípulos, pero más bien empiezan a hacer su propia agenda. Y lo que Pablo lo estaba diciendo es que quiero que ustedes entiendan que salvación viene nada más de Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en el trabajo que Jesús hizo en la cruz.
Y hoy en día la razón que nosotros también tenemos los problemas que tenemos, por la razón que nos enojamos, la razón que nos dividimos, es que dejamos al hombre robarnos de nuestro gozo y no estar unidos, no estar todos en armonía. Entonces nuestro testimonio empieza a batallar. Los ejemplos que estamos dando es un gasto de nuestros tiempos si no estamos enfocados en Cristo, porque el Evangelio es las buenas noticias. Y las buenas noticias no son de pleitos, no son de divisiones, pero más bien del gozo y de la armonía. Y la realidad es que Cristo designó la iglesia de hoy para que estuviera llena de gente imperfecta, pero gente llena de imperfecciones que tienen el poder y el amor de vivir en armonía, de saber cómo perdonar uno al otro, de saber cómo dejar nuestra carne afuera y vivir en el Espíritu, por el gloria de Dios. No nomás de venir a escuchar la palabra, pero ir a hacer la palabra. Y hablando de hacer la palabra, hablando de vivir en armonía, quiero hablarle al hermano Gil que venga a presentar un testimonio de que Jesús puso en su corazón la semana pasada. ¿Cómo? Blue. Sí, bueno, ahora sí, no hablo muy fuerte. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana y quisiera compartir, ¿verdad? Pues yo creo que todos como iglesia pues estamos enterados y han sido participantes de del trabajo que se realizó en esta semana. Y esto Dios pone en nuestros corazones, yo sé que no nada más en el mío, sino en el de todos ustedes como iglesia, ¿verdad? De poder ser obedientes a Dios, ¿verdad? Lo que nos indica por medio de su Santo Espíritu. Y quiero compartirles un breve testimonio de lo que Dios hizo durante esta semana. Y ustedes han sido parte de este testimonio. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Por lo que se realizó en esta semana. Dios es, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes son hijos de Dios, aman al Señor y hemos obedecido a la voz de Dios, ¿verdad? Estuvimos visitando el hogar, o más bien, pues el hogar, sí, completo, y también la vida de nuestra hermana Elisa. Tuvimos la bendición, el privilegio de poder tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación, de reflexión en la palabra, un tiempo de alabanza. Gracias por cada uno de los varones, ¿verdad?, que pudieron asistir. Quizás no les compartí a todos, discúlpenme, ¿verdad? Pero estuvimos como unos 8 o 9 varones, ¿verdad?, durante toda la semana. Y yo creo que pasamos un bonito tiempo y podemos ver en el rostro de la hermana cómo la palabra de Dios tiene un efecto siempre positivo, un efecto alentador, un efecto de gozo, un efecto pues que transforma de verdad, ¿verdad?, el estado de ánimo, la situación por difícil, adversa que ésta sea. Y pudimos ver el rostro de nuestra hermana contenta, llena de ese gozo, de esa fe. Y hasta, por cierto, nos comentaba que se había levantado y estaba queriendo hacer qué hacer, y bueno, los hijos no le dejaban, y es correcto, pero podemos ver cómo Dios obra en la vida de las personas por el poder que hay en Él. Y gracias a Dios, le doy muchas gracias a mi Dios, ¿verdad?, y a la iglesia por poder ser usados por Él, al poder compartir alimentos. Yo creo que cada una de las familias pudieron estar esforzándose, preparar alimentos y llevarlos. Y gracias a Dios por ser las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies, ¿verdad?, todo del Señor.
Y esto yo creo que es lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos. Muchas las veces, yo sé que todos tenemos ocupaciones, nuestras familias, los trabajos, y no estamos dejando a un lado eso, ¿verdad? Sino que estamos siendo también, o apartando tiempo, ¿verdad? Para poder servir. Yo creo que como iglesia, como decía el hermano Jorge, son las características que una iglesia debe tener, manifestar ese amor, ¿verdad? Y esto ha sido de bendición para la familia, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por la colaboración de todos ustedes, ¿verdad? Este es un trabajo de equipo, y solamente en esta congregación, sino en todo el mundo, ¿verdad? Entonces Dios, la invitación es que continuemos haciéndolo, ¿verdad? Hay un gran trabajo que tenemos que hacer. Yo sé que el enemigo siempre está tratando de que no avancemos como iglesia, pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que aún ni las puertas del Hades, del infierno, van a prevalecer contra la palabra de Dios. Qué bonito que Dios ha puesto, como dice su palabra, Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo que en esta semana Dios nos ha usado, y no solamente esta semana, sino Dios quiere seguir usándonos por el resto de nuestros días. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Me gustan las palabras que usó el hermano Gil: colaboración, congregación, porque, y equipo es otra palabra que usó, porque cuando Dios pone algo en tu corazón, primeramente tenemos que ser obedientes, pero el hermano Gil admite que él no es perfecto, pero sirve un Dios que es perfecto, que nos va a ayudar. Sabe que aquí en la congregación que no hay nadie perfecto, pero juntos, como él dijo, equipo, colaboración, podemos hacer grandes cosas para el reino de Dios, para cambiar vidas, para dejar una huella de testimonio, para dejar otras cosas, gozo en las almas de otras personas que vamos y visitamos. Porque nosotros no podemos proclamar que hay salvación cuando nosotros no estamos obedientes para hacer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que hagamos cosas buenas. No porque eso te va a ayudar en tu salvación, pero esas son cosas que tienes en tu corazón porque de el que vive en tu corazón. Dios no creó este mundo para que nosotros estuviéramos sentados aquí adentro de este santuario. Porque como dijo el hermano, colaboración, equipo, porque cuando tenemos unidad, cuando tenemos miembros poniéndose en la misma enfoque en Dios, cuando sabemos que nosotros queremos estar en armonía, hay algo por decir cuando nos reunimos en gran congregación. Si nosotros queremos transformar esta cultura, nosotros tenemos que ir a enfrentar la cultura, porque la cuestión hoy es: ¿la cultura te va a transformar a ti o tú vas a transformar a la cultura? Lo que estaba batallando Corintios era que todos querían estar entretenidos. Hoy en día estamos viendo ese mismo problema. Muchas de las iglesias parece que están haciendo un concierto. Entretenimiento. Dios no nos habla para entretenernos. Dios nos habla para ir a ser discípulos, predicando la palabra y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender que la iglesia tiene un Salvador y tiene un mensaje, y ese mensaje es Cristo crucificado, y la misión de cada uno de nosotros es uno: de ir a ser discípulos. Estamos en una iglesia que no es perfecta, pero está bien, está bien. Amamos a Dios, amamos al prójimo, y eso es suficiente. Amén.
voy a invitar a la banda que vengan a entonar una canción. Y mientras que ellos tocan una canción, vamos a ponernos de pies y hablar con Dios. Y preguntarle, Dios, yo vengo a esta iglesia y pues volteo a la derecha, volteo a la izquierda y a veces me volteo al revés y miro muchas personas. Y cada uno tiene su historia, porque los conocemos. Cada uno tiene algo mal. Y si yo te empezaré a decir los míos, no tuviéramos aquí 3 semanas o más. Pero servimos a un Dios que es perfecto. A un Dios que nos da misericordia, que nos da perdón. Pero más importante, nos da salvación. Todo lo que tenemos que hacer es admitir que somos pecadores, confesar que Él es Rey y somos salvos. Dios quiere que no pongamos los ojos en el hombre, pero en Él. El hombre no es perfecto, pero Dios es. Y cuando empezamos a enfocarnos en Dios y solamente Él, podemos empezar a vivir en armonía con cualquier imperfección que tengamos. Si nunca han decidido seguir a Cristo, hoy es el día de salvación. Si ya son seguidores de Cristo y quieren seguirlo en obediencia, en el bautismo, porque aquí no bautizamos en el nombre de Paulo, ni en el nombre de Hugo, ni en el nombre de Pastor Ray. Bautizamos en el nombre de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Mientras que la banda entone esta última canción, si necesitan venir a pedir oración o quieren venir al altar nomás a orar, pues aquí estamos para ustedes.